Hola, mi nombre es Alejandra y el de mi compañera es Jessica. Hoy hablaremos de un tema muy importante para la oralidad, es decir, todas las acciones que hacemos cuando hablamos y escuchamos. Una de las actividades que hacemos por medio de la oralidad es informarle a otros lo que hemos aprendido. De esto se trata el texto informativo. Reúnete con tu familia o tus profesores y cuéntenos qué entienden por texto informativo, cuáles son sus características y cómo hacer para informar mejor a otros sobre lo que has aprendido. Y más adelante nos volveremos a encontrar. Hola, me imagino que pudiste aprender mucho sobre el texto informativo junto a tus profesores y tus padres. Bien, ahora vamos a ver entre todos un poco más sobre este tema. Para esto iniciaré con un ejemplo de un texto informativo, así que tienes que estar muy atento. El Neolítico. El presente texto hace referencia a una de las etapas más importantes de toda la historia, debido a que los seres humanos vivieron un momento de transformación radical, el cual fue marcado gracias a la aparición de la agricultura y de la ganadería. Todo esto dio paso a un mundo totalmente nuevo, en el cual los seres humanos podían quedarse en un solo espacio y así se empezaron a formar los primeros poblados. El Neolítico es la segunda etapa de la prehistoria, el cual tiene su origen con la aparición de la agricultura. Esta conocida como el conjunto de actividades que realiza el hombre para cultivar la tierra y así poder sacar de esta las frutas, las verduras, los granos y el pasto y con esta da de alimentar a los animales, a los caballos, a las vacas, a los jabalíes y a las ovejas. Hace como 10.000 años los seres humanos sintieron la necesidad de permanecer en un solo lugar y así por medio de esto ya no tenían que estar caminando por todas partes. La aparición del fuego fue sin duda fundamental para que esto pudiera suceder, ya que los seres humanos podían alimentarse de una forma más fácil. Las mujeres y los hombres formaban estas aldeas junto a los ríos, ya que el agua les facilitaba poder regar los cultivos y poderle dar a los animales, y también los empezaron a domesticar. El primer animal domesticado fue el perro. Según lo dicho anteriormente, se puede decir que el Neolítico fue una de las etapas más significativas de los seres humanos, ya que se generalizó el pastoreo y la agricultura, logrando con esto una sociedad como la que tenemos hoy en día. Sin esto no seríamos lo que somos hoy en día. Este es un ejemplo y ahora veremos qué es el texto informativo. El género informativo brinda información acerca de un hecho o un tema preciso. Este debe ser muy detallado y claro para que las personas que lo estén escuchando puedan entender qué es lo que se está explicando. Las características del género informativo. Primero, su propósito es transmitir información sobre la realidad. En nuestro caso, el ejemplo que acabamos de escuchar y de ver, sobre qué realidad nos hablará. Ponte a pensar. Ah, sí, sobre una época de la historia. ¿Cuál era esa? La neolítica, que fue allí donde apareció la agricultura y la ganadería. ¿Verdad que sí? Segundo, se evita repetir algo ya dicho. Tercero, es necesario que el contenido sea muy detallado y quede claro, proporcionando nuevos conocimientos. Por último, las ideas deben estar ordenadas. Bueno, ahora vemos un tema más complicado que es la estructura, es cómo organizar este discurso informativo del que se va a hablar. Entonces, primero, toca tener claro el título. Este describe de forma rápida, concisa y corta cuál es el tema del que se va a hablar. Pero espera, ¿cuál era el título de nuestro ejemplo? ¿Te acuerdas? Piénsalo un momento. Muy bien, el Neolítico. El segundo
es la introducción. Este da a conocer la explicación acerca de cómo será tratado el tema con el objetivo de que el receptor tenga interés, o sea, que la persona que lo escuche, que nos escuche, tenga interés. Pero ¿recuerdas cuáles fueron los elementos de nuestra introducción? Coméntalo con tus padres o tus maestros. El tercero es el desarrollo o el cuerpo. Es la parte más importante, ya que ahí hay una exposición clara donde se ordenan los conceptos, qué, cómo, cuándo, dónde, cómo ocurrió, qué pasó, etc. Se responden absolutamente todas estas preguntas. Vamos a verlo. Por ejemplo, el quiénes. ¿Quiénes fueron los principales implicados? Los seres humanos de la prehistoria, ¿verdad? ¿Dónde? En las aldeas específicamente. ¿Cuándo? En la segunda etapa de la prehistoria. Pero, ¿me puedes decir el por qué? Exacto, porque sintieron la necesidad de permanecer en un mismo lugar. ¿Pero para qué? Para obtener productos vegetales. Y al final, ¿qué fue lo que resultaron haciendo? Creando la agricultura y la ganadería. Y por último, la conclusión. En sí es resumir los aspectos fundamentales del tema expuesto con una breve recopilación, pero sin repetir lo antes dicho. ¿Qué nos aportó? Sí, claro, el neolítico nos aportó a la cultivación de plantas y la domesticación de animales. Gracias a esto, la gente empezó a crear poblados. Y miren hasta dónde hemos llegado, una civilización entera. Por último, los tipos de género informativo. Aquí podemos ver la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, entre muchas otras. Pero, ¿en el ejemplo anterior te diste cuenta de todos estos aspectos? Bueno, empecemos. Cuéntame tú, ¿qué es un texto informativo? Buenos días, queridos televidentes, padres, maestros y niños sinapsianos. Bienvenidos al programa Pedagogía Moderna Nacional. El día de hoy hablaremos sobre los relatos de la creación del universo, precisamente sobre los monstruos mitológicos griegos. Estos son personajes increíbles con poderes fabulosos. Pero hoy hablaremos precisamente de Cerbero, el perro de 3 cabezas. Con ustedes, Daniela. Muchas gracias, Jessica. Y como tú lo dijiste, hoy tenemos un invitado muy especial, así que démosle un aplauso y una gran bienvenida a Cerbero. Bueno, ya hemos escuchado mucho de la mitología griega, pero Cerbero, ¿tú nos puedes decir cuál es tu origen? Yo soy hijo de Tifón y hermano de Hidra de Lerda, de León de Nemea y de Quimera. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuál es el significado de tu nombre? El significado de Cerbero significa comedor de carne o demonio del pozo. ¡Qué aterrador! Vives en el inframundo ya que tienes que proteger las puertas que dan acceso al mundo de Hades. Pero en sí, ¿cuál es tu misión? Recibir las almas de los muertos. Soy bueno con ellos si me dan una ofrenda. Uy, pero sé que todo empeora si el espíritu quiere regresar al mundo de los vivos. Pues tú te muestras enojado, impidiendo así el regreso de aquellos seres. Pero sé que unos pocos lograron engañar a Cerbero, como es el caso de Orfeo, el que bajó al submundo para rescatar a su amada Eurídice. ¿Nos puedes contar cuál fue el truco que él usó? Su truco fue tocar la lira y así caí dormido. También el más grande de todos los héroes entró en el submundo, retando al perro infernal, nada más y nada menos que Hércules, porque él
último de sus trabajos era capturar al perro guardián del inframundo. Hércules le solicita a Hades que el perro sea llevado hacia el rey Euristio. Ella le dijo que lo intentara, pero con una única condición. Hércules no podía utilizar ningún arma. Hércules acepta y lucha contra Cerbero. Veamos en qué termina. Es una fuerte lucha muy larga, pero al final yo fui vencido y llevado al mundo de los mortales. ¡Ah! Creo que eso fue todo. Muchas gracias y seguimos con Jessica en el estudio. Hasta pronto. Qué tenebroso, ¿no les pareció? Como lo acaban de escuchar, Cerbero es uno de los monstruos mitológicos griegos más tenebrosos de todos, pues custodia la puerta de Hades en el infierno y tiene una gran historia y trascendencia. Allí todos quisieran esquivar el encuentro con esta gran bestia. Bueno, eso fue todo por hoy, queridos televidentes. Nos vemos en otra ocasión. Sigan ustedes con cómo hacer tu propio texto informativo. Adiós. ¡Wow! Ese noticiero estuvo muy interesante. Ahora vamos a ver cómo hacer tu propio texto informativo. Lo primero que tienes que hacer es pensar qué tema quieres tratar, ya sean los monstruos mitológicos o la prehistoria, y plasmarla en un dibujo. Si nos vas a informar acerca de los monstruos mitológicos, te puedo sugerir los siguientes: Cerbero, Leviatán, Moby Dick, Kraken o Segua. Y si nos quieres informar sobre la prehistoria, lo puedes hacer sobre el neolítico, el paleolítico, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Y ahora piensa y dibuja de qué se va a tratar tu texto, como lo hace Jessica en su introducción, que nos dice que los monstruos mitológicos son populares ya que son personajes increíbles y con poderes fabulosos, y que hoy hablará de la historia de Cerbero, el perro de 3 cabezas. Luego, dibuja cuáles son las cosas más importantes que nos quieres contar sobre el tema que elegiste, como se ve en el noticiero, que nos dice que Cerbero se llama así por alguna razón y que nos dice que quería proteger, de dónde era, quién lo burló y qué sucedía con Hércules y Orfeo. Bien, ahora puedes contarnos de una forma resumida y corta lo más importante de tu ejemplo, tal cual aparece al final del video, que Cerbero es uno de los personajes más aterradores de la mitología griega, ya que custodiaba las puertas de Hades, en el infierno. Para finalizar, ponle un título. Esto tiene que describir de una forma clara y corta de cuál era el tema que querías hablar. Piénsalo muy bien. En el ejemplo del noticiero, la noticia se llamaba Cerbero, el perro de 3 cabezas. Ahora que viste este video y después de las recomendaciones, puedes grabarte. Después te invitamos a que mires tu texto informativo junto con tus padres o profesores para poder evaluar lo que realizamos juntos. En cada pregunta vas a responder si tu texto informativo cumple o no con el requisito. Si lo cumple, chulito; si no, una X. ¿Tu texto informativo tiene un título corto y llamativo? ¿Sí o no? ¿El título está relacionado con lo que nos quieres informar? ¿Sí o no? En tu video nos cuentas de una forma resumida sobre el tema que quieres informar. ¿Sí o no? En el video nos informas detalladamente sobre tu tema, sobre todo lo que sucede, sobre los hechos, personajes, cuándo y dónde. En tu video te expresas de una forma clara. Los gestos y movimientos de tu cuerpo son acordes con lo que estás informando, ¿sí o no? Al final de tus videos nos haces una pequeña recopilación de lo que nos contaste, contando lo más importante de este, ¿sí o no? Si no hiciste muchas cosas, no te preocupes, puedes volver a grabar y volver a intentar. Lo importante es que te uniste con nosotras para poder hacer esto, así que te agradecemos mucho.
Espero hayas aprendido mucho sobre el texto informativo.